Hola, ¿cómo están? Gusto de verlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestra clase sobre la liberación del Mar Rojo que empezamos la clase anterior. Esta es la segunda. Y básicamente sobre este tema estamos viendo un paralelismo que hay y que tenemos que aprender entre todos los sucesos de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, comparado con nuestra liberación del pecado en Jesucristo. Entonces hay un paralelismo, una correlación entre todo esto. Entonces, ¿por qué? Porque Israel, el pueblo de Dios, pueblo escogido de Dios, y no escogido por sus méritos, sino por la voluntad soberana de Dios, fue rescatado, fue redimido, y nos lleva esto a la última de las plagas en Egipto, que fue la muerte de los primogénitos, donde iba a pasar el ángel de la muerte, y que en las casas de los israelitas, donde estaban marcadas los marcos de la puerta de entrada de cada casa con la sangre de un cordero sacrificado anteriormente, y esa sangre los cubría y la muerte pasaba por alto, que es el Passover. Bien, pero todavía les faltaba, habían pasado eso, pero todavía les faltaba ser liberados. Todavía estaban bajo el dominio de Faraón y de ese reinado. Entonces, lo que estamos viendo es todo lo que pasó hasta que fueron verdaderamente liberados cuando cruzaron el Mar Rojo. Y vemos que los creyentes ahora también hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, pero también necesitamos ser liberados del poder de Satanás y vivir victoriosamente sobre el pecado. Entonces falta una liberación que todos necesitamos. Entonces hemos visto 3 puntos. Primero vimos que Israel estaba totalmente desamparado cuando fue liberado. O sea, ellos no tenían fuerza, no tenían poder, simplemente iban totalmente vulnerables, totalmente indefensos. Y que nosotros en nuestra liberación, pues también igualmente vimos cómo la Biblia nos enseña en el Nuevo Testamento que estamos en medio de una generación maligna y perversa y estamos totalmente desamparados. El segundo punto que vimos fue que la liberación de Israel, acuérdense que estamos viendo un paralelismo entre lo que sucedió allá y lo que sucede actualmente. Entonces vimos que esa liberación del pueblo de Israel fue totalmente obra de Dios. O sea, nada hicieron ellos, todo lo hizo Dios, hasta abrir el mar, etc. Y vemos que también nuestra liberación es totalmente obra de Dios. Si nosotros queremos hacer algo para nuestra liberación, es inútil todo lo que hagamos, así como era inútil todo lo que hicieran los egipcios, es inútil. Entonces dependemos totalmente y es una obra de Dios. Y el tercer punto que vimos fue que la liberación de Israel, hubo 2 factores ahí muy importantes para que se llevara a cabo, que fue la fe y la obediencia. Cuando les dice, marchen hacia el mar, pues se necesitaba mucha fe para creer lo que estaba diciendo Dios por medio de Moisés. Y también pues la obediencia de creer y confiar y dar paso adelante. Y en el caso nuestro, pues nuestra liberación del poder de Satanás y de vivir una vida victoriosa sobre el pecado, pues también es mediante la fe y la obediencia. Hasta ahí llegamos en la clase anterior y hoy vamos a continuar con el punto número 4.
que esa liberación de Israel al cruzar el Mar Rojo nos da una imagen de lo que es la muerte y la resurrección. Entrar en ese concepto de la liberación es encontrar en un concepto de muerte y de resurrección. Porque si en el poder de Dios, en el caso del pueblo de Israel, entrar y meterse al mar significaba muerte. O sea, ¿y cómo lo vemos? Porque los egipcios intentaron hacer lo mismo. Si ellos pueden, porque yo no puedo. ¿Y qué fue? Y para ellos resultó en muerte. En Hebreos capítulo 11, versículo 29, dice, por la fe, hablando del pueblo hebreo, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca. Y lo dice, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Entonces ahí estamos el concepto de la muerte. Y el concepto de la resurrección en 1 Corintios capítulo 10, versículos 1 y 2, dice la palabra de Dios, y me pueden acompañar ahí en sus Biblias. Dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres, o sea, nuestros antepasados, todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y aquí ya mete un símbolo muy importante que es el bautismo. Dice que en Moisés todo el pueblo de Israel fue bautizado. Y entonces empezamos a entender por qué lo está mencionando Pablo en el Antiguo Testamento. Recordemos que venían escapando de Egipto, que es un sinónimo de pecado en la Biblia, y que al pasar por el Mar Rojo en seco y luego que se cierra las aguas, hay varios conceptos ahí, en el cual uno de ellos es un simbolismo del bautismo ahora nosotros. Es un simbolismo de dejar atrás la práctica del pecado y que ya no nos alcance, porque ya no es posible. Entonces, con respecto a esto, vamos a ver que también en nuestra liberación tenemos ese concepto de la muerte y de la resurrección. Y lo vamos a ver, vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el libro de Romanos 6, del 3 al 11. Se los voy a leer. Dice la palabra de Dios, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? O sea, ¿qué no sabes que cuando nos bautizamos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Pregunta Pablo. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Fíjense, ya está relacionando aquí. A fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Ven? Queda atrás, ya no somos siervos, esclavos del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y aquí en el versículo 11
viene algo muy interesante para nosotros. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Se fijan? Muertos al pecado, el bautismo, ya no podían regresar a Egipto. En Cristo, después del bautismo, ya no podían regresar a la práctica del pecado. Dice, considérate muerto al pecado, ya pasó, ya te bautizaste, y Dios te ayuda a considerarte muerto al pecado, pero vivos, y ahí está la resurrección, sumergirse en agua, el salir en agua, la muerte, la resurrección. Dice, considérate muerto al pecado, pero vivo para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y ya también en Colosenses, capítulo 3, versículo 3, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Por qué dice que hemos muerto? Pues hemos muerto al pecado, ya no podemos regresar a Egipto. También el apóstol Pablo lo aclara muy bien en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Otra cosa aquí simbólica que está diciendo el apóstol Pablo. Si tú eres creyente, puedes decir, estoy crucificado con Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y de aquí para adelante, hasta que el Señor me llame, lo que ahora vivo en la carne, todo lo que vivo mientras esté en la carne, quiere decir mientras esté en este cuerpo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, o sea, en Jesucristo. Entonces, tenemos que tomar muy en cuenta este mandato, y eso que nos recuerde los que después de haber creído no hemos sido bautizados, pues es un mandato del Señor Jesucristo, es un sacramento porque Él lo hizo y Él lo envió. ¿Se acuerdan cuando dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, enséñenle las cosas que yo les he enseñado y bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Todo esto nos recuerda ese compromiso que tenemos de ser bautizados, y es un momento muy especial porque tiene todo ese significado de igual que el pueblo de Israel cuando fue liberado, así somos liberados también de la práctica del pecado. El punto número 5 que vamos a ver es que allá en aquel tiempo la liberación de Israel trajo alabanza a Dios. Ese acto trajo alabanza a Dios. Y en el caso nuestro, cuando somos liberados del pecado y del dominio y de esa ley del pecado y de la muerte, también trae alabanza a Dios. Cuando el pueblo de Israel pasó el Mar Rojo y después vio cómo Dios cerró las aguas y cómo ahí se ahogaron todo el ejército de Faraón, y después de eso acamparon del otro lado del mar, ya salvados, liberados totalmente, ya no había quien los persiguiera. Y en Éxodo capítulo 15, voy a leerles del versículo 1 hasta el 21, y habla de esa alabanza a Dios por la liberación. Es un canto, y dice en Éxodo 15 del 1 al 21, dice, entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron, o a Yahvé,
y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente. Ha echado en el mar al caballo y al jinete. Yahvé es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Este es mi Dios, y lo alabaré. Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Yahvé es varón de guerra, Yahvé es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército, y sus capitanes escogidos fueron hundidos en el mar Rojo. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Recordemos, todo esto es un cántico. Los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Tu diestra, oh Yahvé, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Yahvé, ha quebrantado al enemigo, y con la grandeza de tu poder has derribado a los que se levantaron contra ti. Enviaste tu ira, los consumió como a hojarasca. Al soplo de tu aliento se amontonaron las aguas, se juntaron las corrientes como en un montón. Los abismos se cuajaron en medio del mar. El enemigo dijo: perseguiré, apresaré, repartiré despojos, mi alma se saciará de ellos, sacaré mi espada, los destruirá mi mano. Soplaste con tu viento, los cubrió el mar. Se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. ¿Quién como tú, oh Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios? Extendiste tu diestra, la tierra los tragó. Condujiste en tu misericordia a este pueblo que redimiste, lo llevaste con tu poder a tu santa morada. Lo oirán los pueblos y temblarán. Y aquí ya están pensando en la promesa, dentro de este cántico, en la promesa hacia la tierra prometida, donde estaban pues los filisteos y todos ellos. Y aquí los menciona, dice en el 14, lo oirán los pueblos y temblarán. Se apoderará dolor en la tierra de los filisteos. Entonces los caudillos de Edom se turbarán, y a los valientes de Moab les sobrecogerá temblor. Se acobardarán todos los moradores de Canaán. ¿Se acuerdan? La tierra de Canaán, la tierra prometida. Caiga sobre ellos temblor y espanto. A la grandeza de tu brazo enmudezcan como una piedra, hasta que haya pasado tu pueblo, oh Yahvé, hasta que haya pasado este pueblo que tú rescataste. Tú los introducirás y los plantarás en el monte de tu heredad, en el lugar de tu morada que tú has preparado, oh Yahvé, en el santuario que tus manos, oh Yahvé, han afirmado. Yahvé reinará eternamente y para siempre. Porque Faraón entró cabalgando con sus carros y su gente de a caballo en el mar, y Yahvé hizo volver las aguas del mar sobre ellos, mas los hijos de Israel pasaron en seco por en medio del mar. Y María, la profetisa, hermana de Aarón y de Moisés, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y María les respondía: cantad a Yahvé, porque en extremo se ha engrandecido, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Aquí vemos un cántico hermoso, un cántico de gozo, un cántico de alabanza, de reconocimiento, de adoración. Y por eso decimos que cuando el pueblo es liberado, hay alegría, pero hay alabanza a Dios. Hay adoración y alabanza a Dios. Lo vemos también ya mucho después en un salmo, el salmista, en el Salmo 136, del 10 al 15. Y vuelve a mencionar, imagínate esto que lo voy a leer, Salmo 136, del 10 al 15, pero imagínatelo con música.
con danza, con alegría, alabando a Dios. Y dice el 10, al que hirió a Egipto en sus primogénitos, porque para siempre es su misericordia. Al que sacó a Israel de en medio de ellos, porque para siempre es su misericordia. Con mano fuerte y brazo extendido, porque para siempre es su misericordia. Al que dividió el mar rojo en partes, porque para siempre es su misericordia. E hizo pasar a Israel por en medio de él, porque para siempre es su misericordia. Y arrojó a Faraón y a su ejército en el mar rojo, porque para siempre es su misericordia. Entonces, no nada más ahí cuando recién pasaron el mar rojo y se volvió a cerrar, hubo alabanza a Dios, sino que ha seguido sobre el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, siguió alabando a Dios. O sea, cuando hay una liberación, hay alabanza a Dios. Recordemos que la alabanza es para Dios, únicamente y exclusivamente para Dios. Ahora, eso fue allá, pero nuestra liberación, cuando somos liberados, recordemos que así como el cordero inocente sacrificado en la Pascua original en Egipto era un sustituto y era inocente, nuestro cordero, dice que Jesucristo es nuestra Pascua, el Cordero de Dios, su sangre derramada igualmente nos libra de la ira de Dios, y siendo culpables somos perdonados porque esa sangre derramada por el Cordero pagó el precio. Y eso produce también acción de gracias. En Romanos 6, 17 y 18 dice, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado viniste a ser siervos de la justicia. Entonces aquí hay alabanza, hay gracias a Dios por esa liberación. También lo podemos ver en 2 Corintios 2:14. Dice, mas a Dios gracias, ahí está la alabanza, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. Dios nos lleva siempre en triunfo, pero en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Quiere decir que todos los que estamos en Cristo, llevamos ese olor de Cristo. Más adelante dice que ese olor de Cristo para unos es grato y para otros es olor de muerte para muerte. O sea, los que lo rechazan, los que no creen, los que odian a Jesús, odian la religión, odian al Padre, no creen en nada, son ateos, son humanistas, el hombre por el hombre es el centro de todo, etcétera, y no nuestro Señor. También Colosenses 1, del 3 al 4, dice, aquí escribiendo el apóstol Pablo, dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. O sea, aquí estando alabanza a Dios, porque ha oído de los colosenses que tienen la fe puesta en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. La fe en Cristo Jesús implica básicamente, porque Cristo quiere decir Mesías y Jesús pues es un nombre de una persona y nosotros ya lo hemos unido, Jesucristo. Originalmente no era así, Jesús era Jesús y el Cristo era el Mesías prometido, pero aquí la fe es Jesucristo, quiere decir creemos que ese Jesús que fue
crucificado es el Mesías. Por eso dice que da gracias a Dios, que ha oído que la fe de los colosenses está en Cristo Jesús, o Jesucristo, y el amor que tienen a todos los santos. Así se les llama en la Biblia a todos los creyentes verdaderos. Y en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 8, dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto de vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Está hablando a la iglesia, a los creyentes en Roma, y está alabando a Dios y dice: doy gracias mediante Jesucristo. O sea, no podemos, en ninguna iglesia cristiana, no podemos hacer el nombre de Jesucristo, es el centro de todo. Ninguna otra persona ni personaje puede ocupar el centro de nuestra fe más que el Señor Jesucristo. Dice, y doy gracias a Dios, alabo a Dios, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Por qué podemos decir eso? Bueno, pues era la iglesia de Roma, y Roma pues era el centro del imperio, y ese imperio era muy extenso, dominaba prácticamente todo el mundo conocido. Entonces pues se extendía, se divulga la fe en Jesucristo por todo el mundo conocido. Y estamos hablando del primer siglo. Bien, entonces lo que podemos ver aquí es que hay un paralelismo, si lo podemos ver, entre la liberación del pueblo de Israel y la liberación del creyente sobre el pecado. Egipto liberado de la esclavitud, Israel liberado de la esclavitud de Egipto y nosotros liberados de la esclavitud del pecado. Liberado, habla el apóstol Pablo de que hay una ley, de que todos somos pecadores, y en esa ley se llama la ley del pecado que trae la muerte, y le llaman la ley del pecado y de la muerte. Y dice, fuimos liberados de esta ley y fuimos trasladados a esta otra ley, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Entonces fíjense cómo es lo mismo acá. El pueblo de Israel liberado de Egipto, del dominio de Egipto, y ahora nosotros liberados de la ley del pecado y de la muerte y traídos a la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. En otras partes dice, para que sean trasladados de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo. El que no está en la luz admirable de Jesucristo, lo sepa o no lo sepa, está en las tinieblas, está en la oscuridad, está en sus vanos razonamientos, como lo dice ahí en la palabra de Dios. Entonces hay ese paralelismo. Y con esto vamos a terminar el tema del Mar Rojo, pero hay un tema que al estar terminando este estudio, me di cuenta de que ahí no terminó la situación, la historia del pueblo de Israel. Fueron liberados, ya Faraón no tenía dominio sobre ellos, es más, ya no los volverían a ver nunca, ya estaban en el fondo del mar. Pero, ¿qué pasó después? Cómo el pueblo ese fue necio, cómo con las primeras adversidades que tuvieron, dificultades que tuvieron, empezaron a renegar, empezaron a que su situación estaba aquí, pero su corazón estaba allá, ¿sí? Ya estoy aquí, pero mi corazón está allá. Quisiéramos estar en Egipto. ¿Para qué nos traías para acá? Tenemos sed, tenemos hambre. Estábamos mejor allá. Fue un pueblo necio, anhelaba regresar a Egipto y a sus dioses. De hecho,
Sabemos que cuando Moisés había subido a la montaña y estaba con el Señor, estuvo un tiempo allá recibiendo las tablas de la ley y todo eso. El pueblo se desesperó. Inmediatamente juntaron todo el oro que traían ahí las mujeres de aretes y collares y esclavas y todo eso. Y el mismo Aarón, hermano de Moisés, les hizo un becerro de oro. Y entonces dijeron, este sí es nuestro Dios. Algo similar a lo que tenían en Egipto. Se fijan cómo nosotros como humanos, aún viendo las maravillas de Dios, queremos regresar a donde estábamos antes. Y lo que me trajo a mí es decir, ¿qué paralelismo tiene con nosotros como creyentes ese concepto de que una vez siendo redimidos y siendo liberados y todavía somos necios, todavía queremos traer los dioses que había antes, la idolatría, otros personajes, etcétera? Dice, ¿y qué es lo que pasa? Dice más adelante la palabra, dice, y por causa de eso no entrarán en mi reposo. ¡Wow! Ese concepto sí me sacó, porque amerita escudriñar un poco más la palabra sobre ese concepto, el reposo. Quizás algunos de los que me están viendo y oyendo, sí conocemos a Cristo, hemos recibido a Cristo, hemos sido liberados, pero no hemos alcanzado el reposo de Dios y nos está pasando lo que le pasó al pueblo de Israel, que dijo, ellos por su incredulidad no van a entrar en mi reposo. Entonces lo que voy a hacer es, voy a ponerme a escudriñar más sobre ese concepto del reposo de Dios. Pero hasta aquí terminamos nuestro estudio sobre la liberación del Mar Rojo y el paralelismo que hay con todos los pasos que hemos estado siguiendo en nuestra vida cristiana. Entonces, vimos básicamente dos conceptos, el concepto de que esa liberación es una imagen de lo que es morir y resucitar, de lo que es el bautismo, morir a la vida vieja y nacer a una vida nueva en Cristo Jesús, y también el concepto de que esa liberación trae alabanzas a Dios en todo momento. Bien, pues con esto terminamos. Vamos a orar, pues pidiéndole al Señor que primeramente darle gracias por la liberación que ella hizo, por la sangre de Cristo y por la gran obra maravillosa de liberarnos de la práctica del pecado. Pero vamos a pedir su ayuda para no caer como el pueblo de Israel en incredulidad y que nos impida llegar al reposo de Dios, a esa paz que dice la palabra que sobrepasa todo entendimiento, no importa lo que estemos pasando, no importa la situación, hay paz y hay reposo, el reposo de Dios, que solamente Él lo puede dar. Bien, pues vamos a terminar con una oración. Padre Santo, en esta hora queremos darte gracias por tu palabra. Queremos alabar tu nombre por la liberación que has hecho sobre todos nosotros, todo aquel que cree en Jesucristo y que le ha entregado su vida con fe, y que ha muerto y ha renacido a una vida nueva, completamente diferente. Las cosas viejas pasaron y son hechas nuevas. Y todo eso, Señor, gracias a tu obra solamente, por lo cual estamos agradecidos, Señor. Y en esta hora, Señor, pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor, que nos ayudes, que nos muestres el camino, que ayudes nuestra incredulidad y que podamos, Señor, entrar a tu reposo, no solamente
ser liberados, sino entrar en tu reposo. Te damos muchas gracias, Señor. Bendice a todos y cada uno de los que estamos escuchando este mensaje. Lo recibimos, Señor. Sabemos que nos escuchas porque lo hacemos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.